Pues sí, estamos contentas y contentos de poder estar aquí con usted y que usted nos esté acompañando. Vamos a abordar sobre el tema de Chiapas. Llevamos varios días, pero no hemos tenido tiempo de presentar algunos aspectos de los operativos que se están llevando a cabo en esa entidad federativa. Pero bueno, Violeta, también si vas a comentar. Y Sí, sí, sobre todo lo que va a pasar el próximo año, Ernesto, que nos parece también ya estaremos adentrándonos los próximos días, una vez que inicie 2025, pero me parece que es un año sumamente importante para América Latina. Ya hemos dicho que viene el 10 de enero la toma de posesión en Venezuela de ambos presidentes, Ernesto, y el 20 de enero, pues la toma de posesión de Donald Trump, pero después, Ernesto, vendrán una serie de elecciones en América Latina que son importantes aquí repasarlas brevemente. En Ecuador, el 13 de febrero va a haber un proceso electoral muy importante. No sabemos si Noboa logrará reelegirse o si nuevamente Luisa González del correísmo pues podría llegar a ser la presidenta en Ecuador. Es una situación pues que estaremos analizando, pero luego, Ernesto, vienen elecciones en Bolivia. Sabemos que la situación en Bolivia entre el MAS está pues muy intensa. El expresidente Evo Morales quiere volver a ser presidente y hay una situación muy complicada con el actual presidente Lucio Arce. Y bueno, pues una situación complicada que hace que la derecha, la oposición, pues tenga una posibilidad de ganar el proceso electoral en Bolivia, Ernesto. Eso va a ocurrir el 10 de agosto y luego vendrá una elección el 16 de noviembre en Chile. También una situación complicada en el sentido de que no sabemos si pues, el presidente chileno podrá reelegirse. Hay una situación también de debilidad en esta nación. Y lo otro, Ernesto, Honduras, el 30 de noviembre con Xiomara Castro, que también hay una situación ahí complicada. Es decir, Ernesto, si analizamos pues las posibilidades que tiene la derecha de regresar en Bolivia, en Chile y Honduras, pues bueno, son muy altas, Ernesto, muy altas por situaciones, decíamos, en Bolivia, por la situación que se vive al interior del MAS, en Chile, por la situación, pues vimos incluso desde el principio del gobierno del presidente chileno cómo la Constitución pues fue detenida y desde ahí viene una situación pues viviéndose de manera complicada. Y bueno, y Honduras, que es una situación también de debilidad que se está viviendo al interior del gobierno de Xiomara Castro. Es decir, no está sencilla el escenario electoral en términos de la posibilidad de que regrese pues este mapa nuevamente de la derecha en varios de estas naciones, Ernesto. así es, Violeta. Pues ya sabe usted, en Ecuador con el presidente Noboa, ya queremos que se vaya y que le regresen las Islas Galápago a Ecuador, al pueblo ecuatoriano y al planeta entero, porque no son solo de Ecuador, y que se vayan los estadounidenses y que no pongan ninguna base y que se retiren de Ecuador. Sería uno de los deseos para el pueblo ecuatoriano y para el mundo entero. En lo que toca a Bolivia, pues bueno, esta confronta que tiene el presidente Lucio Arce, como decía Violeta, con el expresidente Evo Morales, pues una confronta por demás lamentable y que pues parte de los riesgos y temores es que la derecha aproveche precisamente ese flanco que abrieron el presidente y el expresidente de Bolivia. Ya veremos qué sucede, que Xiomara Castro sí pueda reelegirse. Ojalá se dé esa situación. Y en el caso de Chile, qué bueno que ya se va el presidente Zelensky, perdón, el presidente Boric, que no es lo mismo, pero es igual un tremendo pelele que resultó el presidente Boric. Así que, pues qué bueno que no hay reelección ahí y que ya se va
y que se vaya a ver a dónde, pero a una isla desierta, que se vaya ahí a meditar, pues qué fue lo que hizo con Chile en estos últimos 4 años. Ya veremos qué es lo que sucede. Recuerde usted que estas generaciones que luego generaron pues alguna esperanza con Camila Vallejo, también pues terminaron convirtiéndose pues en más de lo mismo. Así que ya veremos qué es lo que sucede en este escenario electoral en Chile. Sí, el problema es el avance de la derecha y como nos lo comentaba y ayer lo recordábamos el doctor Fernando Buenabad, la posibilidad de que varios Mileis pues puedan llegar a la presidencia en diferentes contextos. Esa es una situación complicada también que estamos viviendo en América Latina y que no hay que dejar de observar. Y lo otro, Ernesto, son las elecciones legislativas que va a haber en Argentina en octubre de 2025, que también van a ser un termómetro y una prueba del gobierno de Javier Milei. Ernesto, estas son otras de las elecciones que también vamos a vivir. Y después de todo este recorrido que hemos vivido en términos económicos, el aumento de la pobreza, el no crecimiento, pero también el triunfo desde la perspectiva de algunos economistas en términos macroeconómicos de algunos indicadores del gobierno de Javier Milei, pues bueno, va a ser un termómetro estas elecciones del 26 de octubre, elecciones legislativas en Argentina. Así es, Violeta, son escenarios que vamos a tener en varias partes del mundo, en el continente americano, pues ahí viene Donald Trump y que la Virgencita morena y rebelde nos agarre confesadas y confesados, porque vaya que si vienen tiempos convulsos, no solamente para México, para el mundo entero. Y bueno, pues recuerde además que en México pues también va a haber elecciones, Violeta, en nuestro país, y vienen las elecciones además para pues nuevos ministros, la Suprema Corte de Justicia, nuevas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados, jueces, juezas, pues viene un tiempo, hay procesos electorales locales en Durango y en Veracruz también, Violeta, así que pues ahí también habrá que estar bastante pendiente para lo que se avecina en este 2025 que está ya tocándonos la puerta, Violeta, y salvo que tengas algo más también para yo entrar en materia con respecto de lo de Chiapas. Sí, 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 entremos en eso nada más, comentar pues que el próximo año también es un año importante. Hemos visto también en términos de la situación de la crisis climática, de esta emergencia medioambiental que estamos viviendo como planeta y que nos pone en cuestión y que hemos vivido estos huracanes y estos fenómenos climáticos producto de esta situación ya de una crisis que decíamos ayer ya de órdenes civilizatorios. Pues realmente, Ernesto, lo que va a pasar también en Brasil, pues adquiere cierta relevancia. Se va a llevar a cabo la COP 30 del 11 al 21 de octubre. Y bueno, pues esperemos que a diferencia de las COPs que se han vivido pues en los años, este año y los años anteriores, pues tengamos un cambio de rumbo, un cambio de timón frente a una situación que se avecina cada vez más difícil, más complicada. Pues el próximo año se esperan más huracanes, más fenómenos climatológicos, pues que pueden tener efectos mortales, como hemos estado viendo, desplazamientos, procesos migratorios, producto de la situación climática, desaparición de ciudades, Ernesto, y nada más hay que ver lo que pasó este año en Valencia, España, lo que ha pasado aquí en nuestro país, en Guerrero, en Acapulco, en la montaña, en los Estados Unidos, lo que está pasando en este momento, que no decimos prácticamente nada, en Perú, en algunos países de América Latina, los grandes oleajes. Entonces, este año también será sumamente importante en ese sentido, Ernesto, la COP 30 en Brasil del 11 al 21 de octubre. Así es, Violeta, y también comentarle que pues vamos a tener también nuevas programaciones, otros colaboradores y colaboradoras, tendremos ya de manera sistemática la colaboración
semanal de Enrique Ganem, el explicador. Ya tendremos también nuestro espacio en ese sentido. Se va a incorporar más gente. También los medios públicos tienen una programación nueva que van a estrenar a partir del mes de enero, Canal 11, Canal 14, en fin, Canal 22. Va a haber ahí pues noticias que ya usted se irá enterando. Nosotros ya tenemos por ahí algunas informaciones, pero vamos a dejar que los medios públicos hagan también sus anuncios en ese sentido y en lo que toca también a pues un año que terminó para los medios comerciales, Violeta, que también no la pasaron bien. Hay bastantes secuelas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una gran parte de los medios radiofónicos, medios impresos, tuvieron que modificar, tuvieron que sacar gente de que eran analistas, comentaristas. Grupo Imagen, donde está Ciro Gómez Leiva, fue de los que más cambios tuvo, pero recuerde, salió Jorge Ramos también de Univisión, terminaron colaboraciones en Grupo Imagen que tenía ahí Ciro Gómez Leiva, salió Lili Telles, salió Epigmenio Ibarra, salió el exministro Arturo Saldívar, Denise Merker también salió, Denise Dresser también le dieron aire. En fin, que ha habido a los medios corporativos han tenido también que hacer algunos ajustes importantes. También le vamos a dar seguimiento mucho más detallado de algunos de los candidatos y candidatas para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un candidato que pues genera también pues bastante preocupación, particularmente en organizaciones de derechos humanos, como es César Gutiérrez, el abogado César Gutiérrez, hijo del general Gutiérrez Rebollo, que lo sigue defendiendo y por eso lo mencionamos, quiere hasta una disculpa pública, pero parece ser que el ejército mexicano pues quiere tener un ministro y sería a través de César Gutiérrez que medios como Radio Fórmula y Milenio, entre otros, empiezan a darle espacios a este abogado que tiene también una historia oscura que también estaremos develando el próximo año. Estaremos sacando alguna información sobre este abogado que, pues claro, que genera muchísima preocupación porque las Fuerzas Armadas pues han adquirido un papel preponderante en nuestro país y si además quieren tener su propio ministro, pues claro que genera preocupaciones, Violeta. Pues sí, ya hemos comentado que ese también es un tema polémico porque hay una parte también de la izquierda que lo está apoyando, ¿no? Sí, Varios medios en este país que se identifican con una, youtuberos. y además sí, algunos de ellos con un pasado incluso también de izquierda y cercanos a la Cuarta Transformación o como parte de la Cuarta Transformación, pues lo están apoyando y sabemos que también hemos visto algunos comentarios aquí en la audiencia que es un tema pues que también divide opiniones, Ernesto, Sí, ¿no? sí. Y estaremos presentando los diferentes ángulos que me parece a mí que también eso es parte de nuestras responsabilidades que tenemos como medio de comunicación. Sí, y datos Mm. duros sobre este abogado. Vamos a presentarle información que seguramente no ha salido, pero pues la vamos a sacar porque pensamos que es algo importante que tenemos que colocar para usted. Y hay muchas, muchas situaciones que vamos a tener en lo que toca a las reformas, Violeta, que va a presentar la administración de Claudia Sheinbaum, que serán, hablaba de 20 reformas más, además de las 18 que ya se hicieron en este año, ¿no? Sí, lo que comentábamos hace unos días era que las 20 iniciativas, dos de ellas
que eran de leyes y las demás reformas constitucionales, no todas lograron aprobarse en el periodo legislativo que terminó. Algunas de ellas se tendrán que volver a presentar, como es el caso que habíamos comentado de la reforma que prohíbe la siembra de maíz transgénico, que prohíbe el fracking y la minería a cielo abierto, que para nosotros es una de las reformas muy, muy importantes que vendrán el próximo año, Ernesto, sabiendo todo el impacto social y ambiental que ha tenido durante décadas y décadas esta minería en nuestro país. Y bueno, esa es una de las iniciativas que se va a presentar durante los primeros días del siguiente año, Ernesto, eso hay que comentarlo. Y pues estaremos pendientes en torno a esto que ha dicho la presidenta. Hay algunas cuestiones que se tendrán que modificar en torno a la iniciativa original que envió el presidente. Decía ella, por ejemplo, alguna minería, entre ellas la de litio, es a cielo abierto y el gobierno pues tiene la intención de generar toda la cadena de valor. Ya hemos comentado también el día de ayer que en los primeros días, el 6 de enero, se estará presentando este auto eléctrico mexicano y bueno, eso implica que en un futuro, pues si se quiere explotar estos territorios que tiene el litio en nuestro país, tendría que ser minería a cielo abierto, Ernesto, por supuesto. Desde la academia, desde los medios de comunicación, pues hemos estado también acompañando esta iniciativa y pues pensamos que es muy importante que cualquier explotación que se haga pensando en cuidar el medio ambiente y también cuidar los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, Ernesto. Pero bueno, esa será una iniciativa. Y las otras iniciativas, Ernesto, no necesariamente son iniciativas constitucionales, sino varias de ellas son las leyes secundarias de esas reformas constitucionales. Algunas también están pendientes, por ejemplo, la reforma que se hizo el año pasado a la ley de minería también implicará un reglamento, que eso también tendrá que ser parte de la discusión que estaremos dando hacia los próximos meses. Así es, Violeta. Y bueno, mire, entrando en materia, salvo que falte algo más ahí que por añadir, pero bueno, también después de abordar lo del tema de Chiapas, hay más espacio para hacer más comentarios con usted y para usted, además del reportaje que le vamos a presentar sobre las y los jornaleros y esta investigación mucho más detallada que ha realizado la doctora Violeta Núñez sobre ese tema. En lo que toca a Chiapas, ayer quedamos con el pendiente de un pequeño video que realizó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ese video se llama Poblado Zapatista, 6 de octubre, y es precisamente ese video donde hacen la denuncia este poblado zapatista de el acoso al que se ha visto ya sometido, presiones y amagos cada vez más importantes, gente armada que intenta despojar de su tierra y de su territorio a población zapatista. Este es el video del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé Las Casas.
Bueno, ese es el video que publicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Como le hemos comentado, son estas organizaciones históricas que ya hacen un trabajo detallado en campo como ninguna otra organización en el estado de Chiapas, que es este Centro de Derechos Humanos. Las denuncias, lo que ya se ha convertido en una costumbre es el silencio oficial frente a este tipo de denuncias. Lo que no tiene de silencio es pues toda esta campaña que hay de los operativos del gobierno de Eduardo Ramírez, el gobernador del estado de Chiapas. Este es precisamente el video que publicó el gobernador en sus redes sociales a propósito pues de las fuerzas de reacción inmediata PACAL. Vamos a ver. Eduardo Ramírez, gobernador, la nueva era. Pues Violeta, tremendos los contrastes de ambos videos, ¿no? Pues sí, Ernesto, este video que estamos presentando, este primer video del 6 de octubre, del poblado zapatista del 6 de octubre, pues es preocupante. Ya habíamos dicho que desde agosto de 2024 vive un asedio permanente y lo que es muy preocupante es que les han dicho que se van a tener que salir por las buenas o por las malas. Y hemos visto en estos días recientes a propósito del 31 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este evento que se ha llevado en el CIDES y en San Cristóbal de las Casas, donde los zapatistas han reiterado de manera clara pues, que no se van a salir, que van a hacer frente al crimen organizado. Y eso preocupa, Ernesto, eso es muy, muy preocupante y me parece pues que es importante detenernos en esta amenaza que hemos visto que se ha venido agudizando ya del crimen organizado sobre los territorios zapatistas y eso, decimos, es preocupante frente a estas otras declaraciones de, en algún sentido, de guerra, decir, no nos vamos a salir, Ernesto. Y eso, pues también comentábamos hace unos meses, podría derramar sangre en este territorio, Ernesto. Y bueno, pues decir que venimos en un proceso continuo de defensa de la tierra, de defensa del territorio, por un lado, desde la época, podríamos remontarnos, Ernesto, colonial, luego con las haciendas, luego con los megaproyectos y ahora pues con estos grupos del crimen organizado o desorganizado, pues que realmente amenazan de una manera pues muy, muy particular estos territorios. Así es, Violeta. Pues tenemos ahí unas imágenes de ZLN 28 de diciembre, precisamente donde reapareció el subcomandante insurgente Moisés, también el hoy capitán insurgente Marcos y pues muchos milicianos, milicianas del EZLN, por ahí ve también las imágenes del Mastuerzo que estuvo también en este evento que se llevó a cabo
en el CIDESI, ahí en la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar también emblemático. Tenemos ahí también esa imagen, ese pequeño video de EZLN CIDESI. Ahí está Raúl Romero también que participó. eh, También Silvia Marcos, que también la podemos ver ahí. En fin, que son compañeros y compañeras ahí. Bueno, ahí estamos viendo también al capitán insurgente Marcos ahí con el Mastuerzo. En fin, que algunas figuras que aparecieron nuevamente en este encuentro zapatista y que ahí está su comandante insurgente Moisés. Y que mire, vamos a pasarle y por eso queremos abordar este tema porque más allá de filias y fobias, que si los que se hicieron antizapatistas, los que son anti-López Obradoristas, los que son pro a favor de Claudia Sheinbaum, en contra, más allá de filias, fobias y otros demonios, bueno, hay una situación grave en el estado de Chiapas. Usted sabe que Rompeviento TV ha documentado incluso de manera audiovisual, como ningún otro medio de comunicación, lo que sucede en las distintas geografías del estado de Chiapas. Por eso, pues, claro que llama la atención, pues, los operativos que ha estado llevando a cabo el gobernador Eduardo Ramírez. Pero nos ha llamado la atención también que en las conferencias de prensa y en los anuncios que ha dado, hay una intervención en una conferencia de prensa que habla de Panteló. El gobernador es cuestionado sobre si no va a intervenir en Panteló, en la crisis que hay por la presencia de cárteles de la droga, del crimen organizado en esa región. Y a diferencia de cualquier otra geografía de Chiapas, curiosamente el gobernador hace un comentario y tiene una lectura distinta de la zona altos del estado de Chiapas. Vamos a ver lo que respondió Eduardo Ramírez y vamos a meternos más a detalle y a presentarle algunos datos que hemos investigado y que ahora a propósito de la reaparición del EZLN, el subcomandante insurgente Moisés también hace unas declaraciones que nos parecen importantes. Escuchemos sobre Panteló al gobernador Eduardo Ramírez. En Panteló estamos dando atención, no vamos a hacer digamos, una estrategia de seguridad porque es un tema más político electoral. Entonces estamos dándole un trato político. Pues Violeta dice el gobernador que es un trato político el que pues le ha estado, el que considera él que se le tiene que dar a la parte de Panteló. Lo que no cuadra, pues es que lo que sucede en la zona altos, y no solamente en la zona altos, está estrechamente vinculado con Chamula, con San Juan Chamula. Y sobre San Juan Chamula vamos a abordar también algunos puntos que están estrechamente vinculados con el gobernador Eduardo Ramírez. Em, Tenemos ahí un mapa. ¿Ah? Ahí está el mapa. Ahí está el mapa. Mire, ahí está este mapa que usted está viendo, en donde en la parte de abajo, en el círculo rojo, es San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Arriba a su izquierda de San Cristóbal, también en un círculo rojo, pues está San Juan Chamula. Esto es para que nos podamos ubicar geográficamente en el estado de Chiapas, en el caso de que usted no esté familiarizado. Entonces, está viendo San Cristóbal de las Casas y arriba a la izquierda, al lado a la izquierda, en el círculo rojo, San Juan Chamula. Si nos vamos todavía más alto, en la zona altos,
Ahí está el municipio de Chenaló. En la intersección que hay en las líneas amarillas antes de Chenaló, pues está San Andrés Larráinzar. Y si seguimos más hacia arriba, usted ve Acteal y después ve Panteló. Antes de Acteal también ve un poblado que se llama Poló, que es un poblado también zapatista. Y también ve ahí Chalchihuitán, y hacia abajo a la izquierda también ve el municipio de Aldama. Bueno, toda esa región de la zona altos, incluyendo lo de Panteló, pues está estrechamente vinculado con San Juan Chamula. Si nos vamos también, si usted ve en ese mapa, la distribución de armas y de venta de drogas para toda la zona altos y para una gran parte de la zona fronteriza, incluyendo una parte de la zona selva, el centro de distribución de droga y de venta de armas viene de San Juan Chamula. Es decir, lo que sucede en Panteló, donde está el cártel Jalisco Nueva Generación operando y que tiene un conflicto también con el cártel de Sinaloa, pues el mayor, para que usted nos entienda, el mayor centro de distribución de drogas y de armas en todo el estado de Chiapas es San Juan Chamula. No es un conflicto político, como dice el gobernador, de gobernadores, o que si el candidato a las presidencias municipales. No, es el control de la venta de armas y del tráfico de drogas. Hay un video hay un promo, un fragmento, un clip de un reportaje que publicamos. Es un clip que publicamos de un reportaje de Hay alguien ahí afuera, que publicamos el año pasado, donde Violeta, pues ahí documentamos todo el recorrido de la venta de armas, Sí, me acuerdo. por dónde pasa. Y vamos a pasar este fragmento porque parece ser que también el gobernador electo, pues, perdón, el gobernador ya en funciones, Eduardo Ramírez, fue la costumbre, eh, pues se lo quiere pasar por alto. Vamos a ver este fragmento de este reportaje que publicamos y regresamos con ustedes. Los Herrera se convirtieron en una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, y esa realidad le da una naturaleza distinta a la oscura noche en ciernes. Uno de los poblados importantes que fueron cooptados por el cártel Jalisco Nueva Generación es Tzanembolom. Como usted puede apreciar en la parte norte de este mapa, Tzanembolom es el poblado contiguo San José III, bastión del grupo de autodefensa El Machete. Rompeviento TV no tiene información de dónde vienen las armas, pero sí por dónde pasan. Usted comprenderá lo accidentado de las tomas audiovisuales, pero se tiene que estar escondiendo la cámara de video cada que nos topamos con pobladores de esa zona. Para el traslado de armas usan la carretera que pasa por Acteal, municipio de Chenaló, con dirección a Panteló, pero se desvían hacia la comunidad de Ximich, atraviesan Canolal y el resto del tramo es caminando por estos senderos y por estas tierras hasta llegar a Tzanembolom. En la mayoría de los casos, las armas son introducidas a través de camionetas de redilas de 6 toneladas, mientras los hombres van parados encima de las armas hasta después de Canolal. Rompeviento TV también hizo recorridos y entrevistas en los municipios de Chenaló, Aldama, San Andrés Larráinzar y Chamula. La presencia del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación también se ha hecho presente en estos municipios, pero esas realidades y la dimensión inconmensurable de sus impactos se la presentaremos en la segunda parte de este reportaje.
Bueno, pues es parte de las realidades que se están viviendo en el estado de Chiapas y que eso hace que no cuadren algunas de las posturas del gobernador actual, Eduardo Ramírez. Es, Mire, esta es la imagen de Eduardo Ramírez que le hemos presentado en otros momentos y que publicamos también en un artículo en Rompeviento TV. Esta parte, sí, este es Eduardo Ramírez cuando era senador y estos son sus dos amigos tiene una amistad entrañable desde hace muchos años con ellos, por eso los invitó al Senado. Si vamos a la parte de arriba del texto de este artículo, pues ahí detallamos precisamente el papel que han tenido estos personajes. Si podemos ir a la parte del texto, por favor, mi querido Leonardo. Eh, Aquí usted puede ver que es parte de lo que estamos describiendo. El nombre del senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, es uno de los nombres que más se repitió en los testimonios recabados en su ciudad natal, Comitán de Domínguez, y también en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, San Juan Chamula, San Andrés Larraín, Sarchenaló y Jitotol. El senador Eduardo Ramírez es un personaje muy temido en esa región de la zona Altos. Se le vincula de forma especial con Mario Collazo Gómez. Y ahí dice, en la imagen, escoltando al senador Eduardo Ramírez, a la derecha aparece Javier Collazo Gómez, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como una de las cabezas del Chamula Power, o también se les conoce como el cártel Chamula. A la izquierda, Domingo Ruiz López, alias el Pixtol, sombrero en Xochitl, ambos invitados por el senador Ramírez Aguilar al Pleno del Senado. Domingo Ruiz es el administrador de los puestos del Mercado Norte de San Cristóbal de las Casas. Ramírez Aguilar es conocido como el político que vincula a los Collazo, es decir, a los líderes del cártel de Sinaloa en Chiapas al nivel federal. Ahora, esto claro que nos parece importante y relevante y por eso de ahí la pregunta, ¿por qué no quiere hacer operativos como los que está haciendo en otras regiones del estado de Chiapas el gobernador Eduardo Ramírez? ¿Qué es lo que pasa en las entrañas de los municipios y poblados zapatistas y no zapatistas? En este encuentro que tuvieron los pueblos zapatistas en el CIDESI, el subcomandante insurgente Moisés hace alguna declaración que nosotros rescatamos, es EZLN Cárteles, donde aborda precisamente qué es lo que ha estado pasando en los poblados y en las comunidades y qué pasó previo a las elecciones que llevaron a Eduardo Ramírez a la gobernatura. Es un dato importante y relevante porque se sabe poco, Violeta, lo que han hecho los pueblos zapatistas desde hace muchos años con las poblaciones y qué sucede cuando aparecen cárteles de la droga o grupos, pues el EZLN y los municipios autónomos, pues históricamente han mediado, ¿no? En conflictos agrarios o de cualquier índole, pero con la llegada del crimen organizado, pues suceden otras cosas. Y esto fue lo que declaró el subcomandante insurgente Moisés, lo que explicó de todos los reportes que van dando cada uno de los municipios en el estado de Chiapas. Vamos a escucharlo. Entonces, el crimen organizado crea organizaciones, ¿no? Y le pone nombre, ¿no? Como eso que ya se sabe que en Chiapas está ahí, por ejemplo, el maíz. Y hay otros que
hasta usan el nombre de cosas en la lengua, xoló, es del crimen organizado. Hay otros que le llaman sentimiento, y así, varios otros nombres que ponen como organización, ¿no? Y que se pasan de ser organizaciones independientes, ¿no? Donde dan proyectos, ¿no? Lo que quieras, ¿no? Hospitales, escuelas, ermitas, canchas, domos, como dicen, ¿no? Pero como cuando vino la elección del pasado, ¿no? Ahí donde ahora sí se notó claramente. Entonces, esa organización que se pasa, que da proyectos, ¿no? Entonces, toda la comunidad quieren de que vaya al partido que quieran que voten. Entonces, ya está ahí la base, pues, del crimen, ¿no? Ya tiene su base, y entonces esos son los que obligan al resto de la comunidad. Y si no, ahí donde empieza el problema. En uno de los pueblos así es lo que pasó. Varios pueblos, no unos, pero un pueblo la que nos contó qué es lo que realmente lo que pasó. Entonces dijeron, no, pues es que aquí es democracia, ¿no? Yo voy a votar pues donde soy del partido y hay eso. No, el proyecto que les dimos es para eso. Ahí está. Es que vas a votar al partido donde queremos que vamos a votar. No. Entonces, si no tienen salida aquí en la comunidad para ir a traer sus mercancías en la ciudad. O sea, el abarrote, no tienen salida. ¿Por qué? Pero ustedes sí van a ir a traer. Nosotros sí, porque vamos a votar al partido donde estamos diciendo que deberían votar, ¿no? Entonces los hermanos se organizaron y salieron en la noche. Salieron en la noche para ir a traer pues su mercancía, el abarrote, ¿no? Y como de por sí es el crimen, entonces lo tenían vigilado la comunidad. Cuando se regresaron, ahí los pescaron ahí. Ni siquiera llegó en la comunidad, antes de la comunidad, y los pescaron, ¿no? Y le quitaron toda la mercancía y lo llevaron adentro de la comunidad. Entonces le dijeron, se los dijimos, entonces órale a la cárcel. Y si no quieren ir en la cárcel, 15,000 pesos cada uno. Y ahorita quedan libres, ¿no? Si no, a la cárcel, ¿no? Entonces lo llevaron a la cárcel porque son 15,000 pesos cada uno, ¿no? 5 de ellos lo agarraron. Y uno de esos 5 dice, suéltanos porque nosotros somos bases de apoyo zapatista. Dijeron los hermanos, ¿no? Y no son bases de apoyo zapatista. Entonces, son bases de apoyo. Nosotros sabemos aquí que no hay base de apoyo. Nosotros somos, ¿no? El papich. Entonces aquí mandamos nosotros, aquí no lo son los zapatistas, ¿no? Pero estás diciendo que sos zapatista, ahorita vamos a preguntar. Como somos vecinos de por sí, ¿no? Entonces fueron a preguntar, ¿no? Entonces le dijeron de que entonces, nosotros no, o sea, los compas, ¿no? Nosotros no sabemos qué problemas tienen, pero deberían arreglarse como debe de ser, pues, sea o no sea zapatista, pues, ¿no? No, pero es que queremos saber si son zapatistas, porque si no son zapatistas, lo vamos a chingar. Y ahí donde reaccionan los compas, ¿no? De que, ¿por qué van a tener problemas? Son sus mismas familias, pues, ¿no? Pues trataban de no decir los compas, ¿no? Pero lo entendieron de que los cabrones, pues, ¿no? Entendieron, es que no es zapatista, ¿no? Se regresan, ¿no? Dicen, ya, supimos que no son zapatistas. Y ahí los tienen, ahí las familias, son 36 padres de familia, ahí los tienen ahí, ¿no? Y ahí llegaron ahora sí el crimen, ¿no? Los rodean ahora y empiezan a sacar balazos en medio de ellos, nada más que al aire, ¿no? Y ahorita van a firmar aquí un papel, pues, de que sí, van a votar al partido que queremos, ¿no? Y dijeron no. Y entonces aquí van a tener que firmar, les obligaron a firmar un papel en blanco donde dicen de que entonces no van a votar al partido que queremos. Y lo firmaron los hermanos, ¿no? Ya después le presentaron de que entonces voluntariamente van a salir aquí en la comunidad. Así lo voltearon. Y los obligaron de que ahora sí tienen que ser expulsados, desalojados en su comunidad, ¿no? Ahora están fuera de la comunidad, ¿no? ¿Dónde están? Están viviendo pues en la tierra recuperada donde viven los compañeros, ¿no? Ahí le están prestando de la tierra pues para que vivan y vean qué chingados van a hacer, pues, ¿no? Entonces,
Los hermanos partidistas ya se están dando cuenta qué es lo que está pasando, el juego del crimen organizado. Por eso decimos de que estamos de acuerdo en eso que se dice narcogobierno, narcoempresario, narcosíndico, narcoregidor, narcodiputado local, narco todo. Tal vez hay algunos escogidos que no, pero la gran mayoría ahí está, y eso pues no. Pues Violeta, tremenda la situación y es algo que ha sucedido también mucho de gente que se hace pasar por zapatista para hacer cualquier tipo de delitos o delinquir o que no les hagan algo o sí. Y esto que se habla poco, Violeta, que se sabe poco de cómo históricamente los pueblos zapatistas le han dado cobijo a migrantes y a desplazados. Sí, sí, también ese es un tema pues muy, muy importante que se está dando en este marco del 31 aniversario del EZLN, que decíamos se está celebrando en San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI, Ernesto. Pero pues hay otros también elementos, Ernesto, que hay que comentar, que han estado denunciando de manera pues muy, muy intensamente varios medios de comunicación estas 25 fosas clandestinas que se han encontrado en el estado de Chiapas y que pues han encontrado 31 cuerpos, Ernesto. Eso realmente, y lo que está por venir, lo que está por develarse hacia los próximos días a partir del encuentro de estas fosas clandestinas. Ese es otro de las situaciones que también hay que señalar en el estado de Chiapas, Ernesto. Y lo otro que reiteramos y que nos parece que no es menor son, y que lo volvemos a enfatizar, pues son las declaraciones del EZLN de que van a resistir al crimen organizado, y por eso es tan importante esto que estamos presentando de cómo está abordando de manera diferenciada el gobernador Eduardo Ramírez la situación de Panteló o de los Altos de Chiapas, pues donde incluso, ¿no?, desde antes de la formación del Chamula Power o del cártel Chamula, Ernesto, pues sabíamos también el papel que ha jugado históricamente Chamula, ¿no? Dentro de los Altos de Chiapas, y cómo se fue conformando pues un poder ahí que fue incluso dominando hacia los otros pueblos indígenas desde este pueblo Tzotzil, Ernesto. Y entonces me parece pues que esta declaración de que ahí se va a hacer un trato distinto porque el problema es político, bueno, pues eso tiene que ser revisado, tiene que ser, me parece, corregido por parte del gobernador, y se tiene que hacer una investigación también porque ahí ha habido serias denuncias. Y no solo serias denuncias, sino ha habido situaciones muy, muy graves, que también, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los motonetos al interior de San Cristóbal de las Casas, que se debe de llevar a cabo una estrategia también de seguridad de manera importante, Ernesto. Y lo otro, en otra geografía del estado de Chiapas, que también pues hemos estado pendientes de lo que pase, es en el caso de Chicomucelo, Ernesto, que también ahí el gobierno estatal debe de actuar. Y sabemos perfectamente, porque tenemos esa información de primera fuente de ese territorio, pues cómo el crimen organizado, la minera canadiense, Ernesto, pues siguen explotando de manera ilegal algunos de estos recursos, entre ellos la varita, y han tenido pues serias amenazas. Ha habido un desplazamiento, pues prácticamente un abandono de Chicomucelo, pero también ha habido una amenaza permanente hacia las autoridades agrarias y un terror que se sigue viviendo, y digo que se sigue porque esto larga de data, pues de hace muchos años, desde la muerte de Mariano Abarca en ese territorio, que defendió a Chicomucelo contra estas mineras canadienses, Ernesto. Y bueno, pues se había cerrado la mina, pero pues ahora con la presencia del crimen organizado, esa mina se está explotando de manera ilegal. Y eso me parece que debe ser atendido también de manera urgente, a fin de que los pobladores
que han sido desplazados puedan regresar a estos territorios, Ernesto, y poner un alto a estas mineras canadienses que ahora pues están, digo, no ahora, también en varios territorios han estado actuando bajo el cobijo del crimen organizado. Así es, Violeta. Esta parte que señala Violeta de Chicomucelo, de esta minera, pues siguen los camiones extrayendo el mineral, extrayendo la varita, pasan enfrente del cuartel general del 101 Batallón de Infantería y eso tiene que parar, porque si detiene eso, también se puede detener la violencia. Ahora, esto que le decimos de Chamula y del gobernador, y esto que explicaban el subcomandante insurgente Moisés, de qué es lo que ha pasado y de cómo se han impuesto candidatos, regidores, síndicos, presidentes municipales, los cárteles, cómo han operado y han obligado a muchísimas poblaciones. Pues mire, tenemos aquí las imágenes de las elecciones de Chiapas, estas donde pues arrasó Eduardo Ramírez. Y otra vez es que colocamos aquí el dedo en la llaga en ese sentido. 8 de cada 10 chapanecos votaron por Eduardo Ramírez. Nosotros en los trabajos en campo que nos tocó estar ahí en una asamblea de Morena, pues representantes de Morena de 80 municipios, eh, estaban escandalizadas las compañeras y los compañeros de que estaban obligados a votar por Eduardo Ramírez, que era un candidato que no querían las compañeras y los compañeros del partido Morena. Lo denunciamos una y otra vez y simple y llanamente silencio en la torre. Después nos llegó la información que en ese entonces todavía candidata o precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, pues también se había opuesto a la candidatura de Eduardo Ramírez, pero este hombre alcanzó a Claudia Sheinbaum en el estado de California, en una de las giras que hizo Claudia Sheinbaum, y ahí le dijo que él no estaba vinculado con ningún cártel, y que si no se le preguntara al secretario de la Defensa Nacional en ese entonces, Luis Crescencio Sandoval. Informamos aquí en Rompeviento que en las reuniones de seguridad que tuvo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador previo a las mañaneras, en esas reuniones se denunció los vínculos de Eduardo Ramírez con el cártel de Sinaloa. En esas reuniones, y si no es cierto, que nos lo digan. Y simple y llanamente, por alguna razón que no entendemos, lo mantuvieron como candidato y hoy es el gobernador. Y este gobernador no quiere intervenir en la zona altos, en Chamula, prácticamente, que insistimos, el centro de operaciones, el mayor centro de distribución de droga y de venta de armas está en San Juan Chamula. Hay una imagen de San Cristóbal de las Casas Chiapas, de un mapa que tenemos, para que usted entienda también cómo funciona esta parte. Eso nosotros lo documentamos in situ en campo. La venta de drogas es, por ejemplo, en lo que toca a San Cristóbal de las Casas, particularmente es en el mercado de la zona norte y en el mercado Tielmans. Ahí en esos mercados es donde las poblaciones de San Andrés Larrainza, Aldama y Chenaló, ahí van a surtirse las poblaciones de mercancía para sus tiendas de abarrotes o para sus mercados que tienen en sus propios poblados. En esos mercados, y es ahí en esos mercados donde nos han reportado precisamente la gente de las poblaciones que
donde van y compran, supongo usted, la verdura, la fruta o material para los abarrotes, eh, bueno, pues ahí es donde les ofrecen, los propios vendedores les ofrecen que vendan droga en las tiendas de abarrotes de las distintas comunidades de la zona altos o de la zona selva. Y esa es parte fundamental, por eso es parte estratégica y fundamental que los operativos se puedan llevar a cabo en Chamula, el mayor centro de distribución del estado de Chiapas, y que ojalá el gobernador Eduardo Ramírez pues rectifique y deje de estar diciendo que son conflictos políticos los que hay y que por eso ahí no van a intervenir. No, ahí es la parte neurálgica de la criminalidad, de parte de la criminalidad que hay en el estado de Chiapas, Violeta. Sí, Ernesto, y en contraste también con esta situación que se está viviendo en el estado de Chiapas, algún territorio, pues que pensamos a partir de esta declaración del gobernador que se está protegiendo, pues ya veremos qué ocurre hacia los próximos semanas, meses. Y lo otro, Ernesto, que decíamos en contraste, pues los pueblos zapatistas están hablando de este trabajo colectivo del común, que ya veníamos incluso hablando de ello desde el 30 aniversario del trabajo colectivo de las cooperativas, que eso nos parece pues importante incluso tejerlo con el Equilaltic, que ayer estábamos dando cuenta con este Lequilcush Lejal, con esta alternativa pues del buen vivir, pero que esto, ¿hasta dónde será posible resistir con estas propuestas civilizatorias, con este trabajo que lleva ya también décadas y décadas realizando el STLN y otros pueblos también cercanos a ellos? ¿Y qué tanto podrán resistir frente al avance del crimen organizado? Pues hemos visto que los primeros días del gobernador, él ha dicho que va a dar resultados los primeros 100 días, pero es importante, como tú señalas, abordar también el tema de los altos de una manera profunda y también lo que decíamos hace rato, y también estos otros territorios que están siguen siendo despojados, como es el caso de Chicomucelo, Ernesto. Entonces, bueno, los contrastes, ¿no? Por un lado vemos este discurso de estos pueblos indígenas y por otro lado, pues el discurso también de Eduardo Ramírez y también la acción, Ernesto, toda esta despliegue que ha habido de Pacal, pero también tejiéndole ahora el encuentro de las 25 zonas de fosas clandestinas, perdón, pues también nos está diciendo que, y ha habido una situación ahí también de denuncia de algunos de los funcionarios actuales, de que en la anterior administración se abandonó el estado de Chiapas. Y entonces esperemos, Ernesto, que a partir de todo este material que se está presentando y a partir de estas realidades que se están viviendo y de la demanda de los pueblos y la denuncia de los pueblos, que también se incluyan estos otros territorios que son estratégicos y han sido estratégicos para el crimen organizado. Así es, Violeta. Y mire, esto que comentó Violeta hace un rato también de estos anuncios como el que hizo ayer el gobernador, el gobierno de Chiapas, que el hallazgo de las fosas clandestinas en la Concordia. ¿Recuerda usted que estuvimos en la mañanera y en los programas acá y en los reportajes diciendo de Chicomucelo, de Frontera Comalapa y de la Concordia? Le presentamos aquí el testimonio de un originario de la Concordia que decía, que trabaja en el Tren Maya, o trabajaba, ya no sé cómo está ahí, pero pues familias desesperadas de lo que estaba sucediendo en la Concordia y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas brillando por la ausencia, pues hoy es el cónsul de México
en Miami. Y mire usted, el hallazgo van, según los informes, 25 fosas clandestinas, más lo que se acumule es verdaderamente terrible y tremendo. Y pues el gobernador Eduardo Ramírez pues va a tener que explicar por qué no quiere tocar Chamula. Y si tiene miedo el gobernador de que si toca Chamula, pues entonces la gente de allá hable, diga y cuente, pues toda la información que tiene sobre el actuar y el proceder del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el actual gobernador del estado de Chiapas. Pues le vamos a dar seguimiento a este tema. Por lo pronto, pues aquí le vamos a dejar. Únicamente, Violeta, bueno, y además de lo que, como quieras, también cerrar sobre el tema, yo nada más añadiría ahí que yo tendría la esperanza, Violeta, que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues busque un diálogo con el EZLN, con los pueblos zapatistas, que haya un diálogo y que se le dé una oportunidad a la palabra. En la administración anterior del presidente López Obrador, nunca buscó a los pueblos zapatistas, nunca buscó un diálogo, retomar el diálogo con los pueblos zapatistas y el EZLN. Pues ojalá y se puedan hacer a un lado las diferencias y se puedan sentar a retomar un diálogo que nos parece sería pues muy útil para todo el país. Sí, sí, sí. Yo tres cositas que quería decir, Ernesto, sobre este tema que estamos abordando de Chiapas, que también dimos seguimiento aquí en este espacio informativo a partir de este reportaje que hicimos en la región de Las Margaritas, de la zona Tojolabal, de la impostura de una candidata, de una candidatura indígena que era para los pueblos tojolabales una mujer y que finalmente pues el gobernador todavía en ese momento, el candidato, impuso a una mujer no indígena, que se hizo pasar por indígena, que se vistió como indígena, Ernesto, que nos mandaron las fotos para decirnos ya se empezó a disfrazar, así nos dijeron los propios pueblos tojolabales, y bueno, finalmente ella es ya no es candidata, ahora es la diputada federal y está representando, en teoría, pero es una usurpación, a estos pueblos indígenas. Eso podría ser pensado como menor frente a lo que estamos comentando del crimen organizado, pero es el control también de los territorios y de los recursos y es el maltrato histórico que han tenido y la imposición sobre los pueblos indígenas, Ernesto. Eso también debe cambiarse de una manera radical hacia los próximos años. Tendremos una elección intermedia y eso no puede seguir ocurriendo en el estado de Chiapas, Ernesto. Y lo otro, que es otra situación, es pues que es el secretario de Seguridad de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio, hemos estado viendo que ha hecho una denuncia permanente pues en contra del exgobernador Rutilio Escandón y ojalá, Ernesto, que se tomaran también implicaciones, que se hagan las investigaciones que se tienen que hacer y que se finquen las responsabilidades que se tengan que fincar también del ex gobernador que ahora pues será parte del cuerpo diplomático en los Estados Unidos por parte de México. Ernesto, es como premiarlo ante una situación que empezamos a ver, es la punta del iceberg, las 25 fosas que se han encontrado en clandestinas y estos 31 cuerpos es la punta del iceberg. Y lo otro, Ernesto, que tú estás señalando, que también es un tema bien polémico y bien difícil, Ernesto, lo hemos platicado, ¿por qué no hubo un encuentro del expresidente el sexenio pasado, el del expresidente López Obrador con los zapatistas? ¿Y por qué ahora que se le pregunta a la mandataria, pues cuál es su opinión sobre estas declaraciones que se están dando en San Cristóbal de las Casas? Ella dice, pues yo los respeto, nosotros los apoyamos, dice así, desde la universidad los apoyamos. Yo he comentado aquí, Ernesto. Ahí está, mira, Violeta, Sí. precisamente lo que comentabas, ¿no?
Sí, 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 este reportaje que hicimos por allá y que pues esto no puede seguir ocurriendo porque decíamos, es el control también de los territorios. Lo que vendrá ahora, los próximos meses y días, es ejercer este artículo segundo constitucional, Ernesto, que los pueblos y comunidades puedan ejercer su presupuesto, que esa es parte de la reforma constitucional. Y aquí en este caso, pues quien está gobernando es una mujer pues, que usurpa una identidad y que entonces eso pues dificulta también el ejercicio de este artículo segundo constitucional. Diputada. Diputada. Sí, 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 sí. Y perdón, Violeta, No, 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 estabas lo otro, Ernesto, comentábamos que es un tema también difícil y polémico, eh, también por la forma que dijimos el sexenio pasado en que entendemos perfectamente, pero la forma en cómo se expresó el EZLN del expresidente López Obrador fue muy fuerte, Ernesto, ¿no? Al principio del sexenio fue de ruptura y lo entendemos, ¿no? Podríamos decir que incluso haber nombrado al ex secretario de Gobernación cuando se da la traición en Chiapas y cuando lo que implicó pues el encarcelamiento de varios presuntos zapatistas durante varios años, Ernesto, y muchas otras cuestiones en el territorio, pues y haberlo nombrado como secretario de Educación Pública, entre otras situaciones, pues era una afrenta, pero la forma también fue durísima, Ernesto, ¿no? sí, Durísima. fue un insulto que Ujú. dio también en esa ocasión el subcomandante insurgente Moisés, que de hecho se expresó con una grosería sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cosa que tampoco pues compartimos, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo haber estado siguiendo en vivo lo que estaba pasando y cuando escuché dije, esto va a llevar una ruptura, ¿no? O sea, esa expresión que utilizó era de ruptura. Y bueno, sabemos que la postura que tuvo el EZLN era de no apoyar el proceso electoral, ¿no? No lo apoyó. Y ahora que le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, dice, respetamos, pues apoyamos, incluso hemos comentado aquí, pues que le encontramos en algún momento en el reclusorio norte, a la que ahora es presidenta, apoyando a los zapatistas que estaban encarcelados producto de esa traición de febrero de 1997 en el estado de Chiapas, Ernesto, 95. 95, en el estado de Chiapas. Y realmente, Ernesto, pues lo que ella dice ayer es, pero ellos decidieron no apoyar el movimiento. Y nuevamente, Ernesto, ahora que se da este encuentro en el CIDESI, pues hay algunas expresiones nuevamente fuertes, ¿no? Nuevamente Sí, fuertes en este encuentro que me parece que vuelven y empiezan otra vez a marcar un distanciamiento, o sea, si pudiera haber un diálogo, pues que es muy importante y necesario, pues se vuelve a hacer un distanciamiento por algunas de estas declaraciones. Por ejemplo, una de ellas que decía pues que todo el gobierno y la política que se está implementando se vayan a la letrina, ¿no? Y entre otras cuestiones pues que iremos rescatando en los próximos días. mire, es un tema que lo vamos a seguir abordando porque nos interesa muchísimo. Eh, Hay historias que en algún momento, en alguna tertulia, explicamos algunos puntos. Nada más retomo algunos de ellos. Eh, Recuerde que el EZLN decidió no apoyar al presidente, al candidato Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del año 2006. Y no apoyaron porque en ese entonces el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, pues era el candidato del PRD, y el PRD votó la contrarreforma indígena. Y había 3 senadores que son los que impulsaron la contrarreforma indígena, que era contraria, modificaba las partes sustantivas de los acuerdos de San Andrés o de la llamada Ley Cocopa. Era el senador
del PRI, en ese entonces Manuel Bartlett, era el senador del PAN, Diego Fernández de Ceballos, y era el senador del PRD, Jesús Ortega. Y pues los partidos avalaron la contrarreforma indígena, fue la traición a los acuerdos de San Andrés. Y además, el entonces candidato en el 2006 a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, nombró como su vocero a Jesús Ortega, el que había impulsado la contrarreforma indígena. Eso explica en parte por qué el EZLN no respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí ha venido una serie de desavenencias, como la que señalaba Violeta, de nombrar a eh, Al secretario secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, pues nombrarlo después primero secretario de Educación y después embajador. embajador de México en los Estados Unidos hasta la fecha. Sí, Sigue de lo embajador. hemos visto ahora, pues con la amenaza de Donald Trump, aparecer en varias declaraciones, Ernesto. Que no sabíamos que existía, que todavía seguía de embajador. Sí. Pero mire, hay una historia de desavenencias ahí. Nosotras y nosotros lo que decimos es que ojalá se hicieran a un lado esas desavenencias y se pudiera reanudar, retomar un diálogo. ¿Se antoja difícil? Claro que se antoja difícil, pero pues no perdemos la, la oportunidad de señalarlo, de colocarlo, porque nos parece que sería importantísimo que un diálogo así se retomara y que además pensamos que podría contribuir en la seguridad de las poblaciones indígenas en el estado de Chiapas, entre otras cosas. Sí, y entre otras cosas, Ernesto, esto que volvemos a insistir, pues esta apuesta de los pueblos, y no nada más del EZLN, de los pueblos también indígenas que pues han estado cercanos, pero que no pertenecen al EZLN y que están haciendo pues estas propuestas que me parece que son realmente alternativas ante lo que decíamos ayer, esta crisis civilizatoria. Y entonces sería muy importante un diálogo de manera coordinada con el gobernador para detener de una manera muy, muy importante pues estos grupos del crimen organizado, pero también para fortalecer estas estrategias de autonomía de los pueblos, Ernesto, este trabajo en común, este trabajo colectivo y estas otras apuestas civilizatorias que nos parecen que van a ser pues, estratégicas y que serían muy importante impulsar desde el gobierno federal ante lo que vamos a vivir. La gente no se imagina lo que vamos a vivir en los próximos años con el cambio climático, Ernesto. Es algo que hemos estado advirtiendo, viene una situación muy crítica a nivel mundial. Empezamos ya a ver algunos de los primeros ya grandes crisis, pero esto se va a ir incrementando, ¿no? Y además, pues el modelo económico que está causando toda esta devastación ambiental no se detiene. Al contrario, se intensifica, sigue, se proponen alternativas que implica una mayor explotación y avanzar de recursos naturales y avanzar sobre otros territorios que va a ir agravando la situación. Y entonces no nos imaginamos las dimensiones que tendrá esta crisis socioambiental y por eso decimos y hacemos tanto énfasis, es importante escuchar cuáles son las propuestas desde estos pueblos y que podrían ser verdaderas alternativas, Ernesto. Pero para eso necesitamos pues que el crimen organizado pues también no esté ahí presente, ¿no? Entonces es algo pues muy importante también atender de manera conjunta. Y por eso pues creemos que sería también muy importante el diálogo de ambas partes, Ernesto. Exacto. Y el diálogo lo tiene que buscar siempre la presidencia de la República, no importa quién sea el presidente o presidenta, aquí y en cualquier parte del mundo, es obligado de cualquier eh,
jefe del Ejecutivo o jefa del Ejecutivo abrir las puertas de un diálogo. Si la otra parte no quiere o se niega, pues entonces eso ya es decisión de esa otra parte, pero nos parece que es obligado que así suceda, aunque pensamos que es difícil que vaya a ser, que vaya a suceder por lo que hemos estado viendo y leyendo. Eh, esta información que le colocamos es créanos con un conocimiento de causa y que son casos, temas que nos hemos involucrado desde hace décadas en estos temas y que tenemos información precisamente porque vamos, venimos, documentamos, revisamos, leemos, dialogamos con un lado, con otro y sabemos de qué va y que en la medida en que no se le dé una oportunidad a la palabra, pues va a ser complicado, porque va a haber descalificaciones de un lado o de otro y ya está. Que haya afrentas duras, claro, ¿no? Todo el proceso de los diálogos de San Andrés fue muy difícil, muy complejo, había sido un logro enorme, Histórico. histórico, y que incluso parte de la reforma a la ley indígena pues es gracias también a esos diálogos de San Andrés, Violeta. Sí, la reforma constitucional que se ha hecho este año y que también la consideramos muy importante, aunque decimos, pues esta parte del territorio es uno de los elementos que estaría ahí también pendiente de manera explícita, pues se sustenta en esta reforma también que se había ya planteado desde San Andrés, Ernesto, y que después fue presentada en el año 2000 en la Cámara de Diputados y que ahí se hizo esta modificación y esta traición. Y bueno, pues muchos años después se logra el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho público, pero eso falta ejercerlo en los territorios. Por eso decimos es tan importante quién los controle, quién controle y domine estos espacios. Y bueno, pues si ahora son los personajes que tienen que ver con algunos grupos del crimen organizado, pues eso va a dificultar que este artículo segundo que ha sido reformado y que celebramos muchísimo, pues va a dificultar su ejecución. Así es. Y nada más cerrar diciendo sobre estos temas que ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum abra la posibilidad de un diálogo. El que se niegue, pues ya es asunto del que se niega, y que lo haga lo mismo también con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, con el Fray Juan de Larios en Coahuila, con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con el Ceferino Ladrillero, con Serapaz, con muchas organizaciones que, créanos, tienen un trabajo de base de décadas y que tienen información y que pueden aportar muchos elementos también a esta administración, a pacificar el país, pues de muchas maneras, Violeta.